Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, donde seguramente están teniendo situaciones que requieren la asesoría de un profesional en derecho. A partir de este momento, usted puede enviar sus consultas al 310-245-8548 y si quiere en vivo hacer su pregunta al 648-4820, la línea directa para que pueda consultar acerca de las temáticas que hoy vamos a estar hablando en esta tarde en Actúe en Derecho. Recuerde que hoy es consultorio jurídico. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. ¿Qué vamos a hablar hoy en consultorio jurídico? Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Hoy es un programa muy especial. Hoy vamos a estar respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan respecto de temas de familia, alimentos, divorcios, herencias, deudas, letras, temas también laborales, en fin, y los que vayan surgiendo en el transcurso del programa. Muy bien, la doctora es especialista en Derecho Civil, también tiene una especialidad en Derecho Penal, así que vamos a poder responder todo lo que en estas áreas corresponda a esas inquietudes que ustedes están hablando. Y pues, doctora, vamos a empezar, si le parece bien, con unos temas de familia que ya nos han llegado a través de WhatsApp y que tenemos aquí disponibles. Recuerden que ustedes pueden enviar sus mensajes al 310-245-8548 y si desean en vivo, llaman al 648-4820. En el máster nos dan una indicación y ustedes podrán hacer la pregunta al aire. Aquí hay una situación y es lo que corresponde, infortunadamente, en los divorcios. Los niños y la separación de los niños, y hacen una pregunta con respecto a este tema de los niños. Dice: doctora, tenga la amabilidad, muy buenas tardes, de explicarme lo siguiente. Mi hijo tiene 2 niñas. La señora mamá de las niñas no deja ver a las niñas. En este marzo ya se cumple 1 año. Con decirle que ni con agente se ha logrado ver a las niñas. Ella no recibe nada a mi hijo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Él vivió con la señora 14 años y hace 2 años que no vive con ella. Existe la preocupación porque no puede ver a sus hijas. Ahí en este caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, el señor tiene la posibilidad de citar a la señora a un centro de conciliación o de citarla al bienestar familiar. Es obligación de la madre o del padre que tenga la custodia permitir que el otro padre pueda verlos. Entonces, él tiene que citar para regular las visitas. Hay que regular las visitas. Eso se hace ante una comisaría de familia o ante el bienestar familiar. Muy bien, muy importante entonces para que tengan presente. Tenemos en este momento una llamada en línea a través del 648-4820. El señor Reyes se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? La inquietud es que estoy en unas vueltas para reclamar unos descuentos que me hacían en las obras donde trabajaba. Resulta y sale de que pasé eso y no me salen sino 38 semanas y he trabajado en varias partes. ¿Cómo se hace? Perdón, así. Bueno, estamos hablando de una falta de reconocimiento de algunas semanas que este señor Reyes trabajó. Ahí, en ese caso, ¿qué debería hacer el señor Reyes? Quisiera saber, señor Reyes, si está en la línea, ¿ese dato oficial se lo da Colpensiones o se lo da al fondo privado? Ah, bueno, sí, señora. Gracias por su buen trabajo. ¿Quién le da ese dato, señor Reyes? ¿Se lo da con Colpensiones? ¿Quién le dice que tiene 34 semanas? 38 semanas. ¿Quién le dice eso?
yo pasé eso allá y allá no me sale sino eso, y yo he trabajado, porque no me salió sino, yo trabajé en la clínica odontológica, no me salió sino lo de allá y otra parte nada más, yo trabajé como en 7 o 8 partes. Yo dejé allá los datos, las partes, yo fui a traer las direcciones y pues no sale más, ¿no? O sea, yo apelé eso yo cumplo los 62 años ahora este año, entonces pues yo apelé ese trabajo para investigar a ver sobre, la niña ya me dijo que pasara eso a un abogado, a ver qué me ayudaba. ¿Eso es con Colpensiones, señor Reyes? Sí, señor. Es con Colpensiones. Bueno, en este caso si hay una incongruencia en los datos que supuestamente él trabajó. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Pues lo primero que el señor tiene que hacer es pedir que le revisen la historia laboral, porque cuando desapareció el IX, el señor ya tiene 62 años, va a cumplir, probablemente él cotizó la mayor parte de tiempo al Instituto de Seguro Social. El Instituto de Seguro Social debió migrar esas semanas a Colpensiones, pero en esos temas se han perdido semanas. Entonces, una es solicitar que Colpensiones revise su historia laboral. Ellos tienen la obligación de revisar y de revisar internamente qué semanas le aparecen. La otra posibilidad es que el señor, si tiene algún documento, cuando le hacían los descuentos, en la época del seguro daban un carnet, averiguar los números patronales, en fin, si las empresas existen todavía donde él trabajó, puede ir a las empresas que le den los números patronales y eso se aporta a Colpensiones para que reconstruyan la historia. Abogada, debo preguntarle, ¿toda actividad laboral que yo genere ayuda a la cotización de las semanas en pensión? Toda actividad laboral legal, toda actividad laboral que haya sido regida por un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la actividad informal implica que la persona que la ejerce es independiente y si él no cotizó como independiente, entonces esas semanas se pierden. Pero si él tuvo un patrono, tuvo un empleo, trabajó en una empresa y era una relación formal, esa empresa debió haber pagado sus aportes a Colpensiones. O sea que esta persona a la que le dicen, lo necesito para que me arregle un pequeño daño que tengo en la puerta de mi casa y le doy 50.000 pesos, ese trabajo no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, pero el señor, si es trabajador independiente, él debe estar pagando su seguridad social. ¿Eso quiere decir que quien lo está contratando le tiene que exigir una cuenta de cobro para poderle pagar? No necesariamente, pero sí debe verificar que tenga seguridad social, porque si yo le digo a un señor, venga y me hace un arreglo aquí en mi puerta y le ocurre un accidente y yo no le estoy pagando seguridad social, por lo menos debo verificar que él la esté pagando para no meterme en un problema. Vamos a regresar, abogada, con los temas de familia a propósito del primer caso que nos comentaban acerca de este hombre que no puede ver a sus hijas hace 2 años. Y pues la abuelita en esta situación, o sea, la mamá del joven, quiere saber si ella tiene algún derecho para, pues independientemente de la discusión que exista entre padre y madre, ella pueda ver a sus nietas. ¿Ella tiene algún derecho, puede interponer algún tipo de recurso que le permita ver a sus nietas? Pues infortunadamente no. En este momento, estando los dos padres vivos, estando los dos padres compartiendo la custodia, son ellos los llamados a cuadrar lo de las visitas. Pero pues si ella es la madre de alguno de la pareja, de alguno de los dos de la pareja, pues cuando lleven el niño a visitar a la pareja, ella lo puede ver. Pero que ella pueda ejercer alguna acción o tenga algún recurso, no, porque los padres están vivos y comparten la custodia. Muy bien, a propósito de estos temas de familia, me están escribiendo acá a través de WhatsApp, recuerde 310-245-8548 y nuestra línea abierta al 648-4820. Me dicen lo siguiente, tengo una situación con mi hijo, yo me divorcié de mi esposo hace aproximadamente 5 años, me quedé con la patria potestad, pero en este momento mi hijo quiere irse a vivir con su padre. El padre lo está influenciando para que vaya a vivir con él y deje de vivir conmigo. El niño como tal tiene algún derecho o tiene alguna, me imagino que es la decisión, ¿tiene algún voto sobre la decisión de con quién quedarse? Mientras sea menor de edad, no. El juez establece a quién se le da la custodia.
Yo creo que la señora habla es de la custodia, no de la patria potestad. La patria potestad es compartida y tal vez lo que ella tiene es el cuidado personal del menor, que es la custodia. Entonces, el niño, mientras sea menor de edad, realmente no puede decidir con cuál padre se queda. A veces en los procesos judiciales los jueces toman en cuenta la opinión del menor, a veces no. Él no puede decidir hasta que no tenga más de 12, 14 años. A no ser que se evidencie algún tipo de maltrato. Algún tipo de maltrato, alguna situación irregular. Bueno, tenemos llamada a esta hora a través del 648-4820. El señor Vicente Sánchez. Vicente, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, somos una familia de 11 hermanos. Mi padre falleció hace precisamente unos 10, 11 años y nunca me he puesto en conocimiento que existe una casa, que en esa casa figura mi madre y posiblemente nosotros. Sí, creo que es patrimonio de familia. Hay que poner en conocimiento de alguna autoridad competente ese caso, y es cierto que hay una sanción por no haber puesto en conocimiento lo mencionado. Abogada. Lo que ocurre es que cuando una persona fallece, para que el dominio de los bienes que esa persona que fallece pase a sus herederos, en este caso a sus hijos o a su esposa por sociedad conyugal si está viva, es necesario abrir lo que se llama el proceso de sucesión. Dentro del proceso de sucesión se reporta a la DIAN por si había algún tipo de deuda con impuestos o en fin, para que la sucesión la asuma. Si no se ha abierto el proceso de sucesión, no es que por ese hecho tenga una sanción. La sanción es en el evento en que se abra el proceso y se conozca si hubo alguna deuda por impuestos que no se hayan cancelado a la DIAN. En este caso, ¿podría haber algún bien que el difunto tuviera, que no se hubiera reportado y estuviera por ahí volando para que no entrara dentro de un proceso de sucesión? ¿O todo tendría que estar, o se hace una investigación previa? ¿Cómo se define eso? No, realmente pues los llamados a conocer los bienes que tenía su padre son los herederos. Entonces ellos deben conocer qué bienes tenía el señor y deben abrir el proceso de sucesión para que los bienes puedan quedar en cabeza de ellos, desaparezcan del dominio de la persona que fallece y puedan quedar en cabeza de los herederos y de la esposa si existe. Abogada, me están preguntando si la sucesión y la herencia son lo mismo o cuáles son las diferencias. La herencia es el producto de la sucesión. La sucesión es el proceso judicial, la sucesión es el proceso jurídico, así se le llama. ¿Qué es realmente la repartición de la herencia? La herencia son los bienes, que es lo que se llama la masa sucesoral o herencia. Es lo que la persona que fallece deja para ser repartido entre sus herederos. Me preguntan acá con respecto al tema de herencias, ¿cuáles son los requerimientos que se deben tener en el momento de la muerte de un familiar para saber si puedo o no disfrutar? Me imagino que no es disfrutar, me imagino que es participar de esa sucesión. Primero que todo, pues que sea heredero. La ley establece quiénes son los llamados a reclamar, establece los órdenes sucesorales, que son descendientes y ascendientes. Los primeros llamados son los hijos del causante. Si no hay hijos, entonces ya vamos en los órdenes de ascendientes. Entonces lo primero que debo saber es qué tenía y si soy ascendiente o si soy descendiente de esa persona, lo cual me da un derecho legítimo. Bueno, vamos a revisar ahora otra temática que tenemos acá y que nos envían a través de WhatsApp y dice lo siguiente. Lo que pasa es que yo tenía un carro y un señor me dijo que él hacía remate y me ofreció un carro que iban a rematar y me recibió mi carro en parte de pago, pero ya llevamos casi un año y siempre me saca cualquier disculpa que no puedo hacer, ¿qué puedo hacer en ese caso? No le está pagando el carro. Él me firmó un pagaré registrado ante notaría. Muchas gracias. Pues el señor lo que puede hacer teniendo un pagaré es ejecutarlo ante los jueces civiles, iniciar un proceso ejecutivo y si el señor tiene bienes,
que respalden ese pagaré, proceder al embargo de los bienes que el señor tenga para que le responda por la deuda. ¿Cómo saber si un pagaré es válido o no? Si tiene la solidez para poder hacer ese proceso que usted estaba mencionando, abogada. Los pagarés son títulos valores que requieren, valga la redundancia, algunos requisitos. Entonces, normalmente los pagarés son formatos que se firman en blanco y que ya traen un clausulado preestablecido. Importante que estén firmados, que tengan pues la identificación plena del deudor, aunque ahora existe algo que se llama el proceso monitorio, que se puede realizar cuando el título valor no cumple con los requisitos que exige la ley. Ante cualquier venta o ante cualquier tipo de transacción como la que estábamos mencionando de los vehículos, ¿siempre es importante un documento, un contrato o solamente con la letra de cambio funcionaría, con ese pagaré? En este caso con el pagaré sí funcionaría, porque el pagaré es una garantía que me está diciendo que me dan ese pagaré en garantía para que yo cobre posteriormente. Ahora, lo importante es ver si quien me otorga el pagaré tiene algún tipo de bien, porque si la persona que me otorga la garantía no tiene ningún bien, pues realmente no estoy haciendo nada. Bueno, tenemos una pregunta relacionada con respecto a temas laborales. Dice lo siguiente: buenas tardes, para una consulta sobre el derecho al trabajo. Cuando uno trabaja en una empresa y sale por reducción de personal, sacan la convocatoria en el cargo que desempeñaba, ¿se puede o no volver a postular? Muchas gracias. Eso depende de los requisitos que establezca la convocatoria. Normalmente cuando hacen reducción de personal o cuando eliminan los cargos, el cargo no vuelve a salir con el mismo nombre. Pero eso depende de los requisitos que hayan establecido en la convocatoria. En últimas, el derecho sí lo puede tener, él se podría presentar, de ahí a que nuevamente lo elijan. Sí, ya depende mucho de la empresa, ¿no? Claro. No es algo a lo que él pueda reclamar o no. Es ya autonomía de la empresa. Por eso le digo que normalmente cuando surgen estas reducciones o cuando reducen planta de cargos, lo que hacen es eliminar unos cargos y crear otros, tal vez tengan los mismos requisitos. Bueno, tenemos llamada en línea 648-4820. Señora Esperanza Cote, cordial saludo, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llamaba a ver si la doctora me hacía el favor y me daba un consejo, no sé si consejo, cómo se llamará eso. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que él vivió con una señora y tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Pero resultó que ella se fue y le dejó los 3 hijos a mi hijo. Y a ella, yo personalmente fui a la fiscalía, a ella se le puso un denuncio porque ella nunca nos ha colaborado con ninguno de los... Yo personalmente tengo una niña hace 7 años, la menor, 9 años ya. Entonces ella nunca ha colaborado y allá la llamaron y la citaron y ella fue, lo que le respondieron allá fue que a ella no tenía nada que quitársele porque ella no laboraba, es que ella nunca le ha gustado trabajar. Entonces a mi hijo le ha tocado responder por los hijos, los 3 hijos. Ahorita la mayor ya pues tiene por allá marido y está embarazada, pero ella demandó a la mamá por los hermanos, por la niña y por el niño. La demandó, la citaron, entonces ella dijo que si lo citaban a él, ella también, si la citaban a ella, que él también tenía que ir, mi hijo, ¿sí? Él no tiene un trabajo estable porque él trabaja es temporal, lo que le va saliendo lo va haciendo, ¿sí? Él, le sale lo que le salga, él lo hace, pero él responde ahí como puede por sus hijos. Entonces, yo digo, ¿habrá alguna forma que hacer con esta señora que nunca ha querido responder por ninguno de sus hijos? Muy buena pregunta. Bueno, ¿Qué hacemos con la señora Esperanza? ¿Qué le decimos? Lo que ocurre con la madre es el mismo caso que ocurre con el padre. Las obligaciones alimentarias son compartidas. Todos los gastos de los hijos se deberían asumir 50 y 50 por la pareja. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay un trabajo estable, cuando no hay una relación laboral a la que se pueda acudir para embargar la cuota, entonces pues realmente no hay mucho que hacer.
a no ser que la persona tenga bienes también. Pero si no existen bienes y no hay trabajo, realmente es triste decirlo, pero es poco lo que se puede hacer. O sea, no hay manera de obligar a pagar. Si no hay cómo responder, si no existe un soporte económico, pero ahí en ese caso, ayer incluso estábamos tocando un tema relacionado con esto, si se va hacia la demanda, ¿un juez puede enviar entonces a la cárcel a esta persona por no cumplir? En ese caso no iríamos a demanda. Si es demanda, sería ante un juez civil y el juez civil no tiene potestad de enviar a la cárcel a nadie. Si la señora recurre a la fiscalía y denuncia por el delito de inasistencia alimentaria, la señora podría ir a la cárcel si no tiene una justificación por la cual no ha suministrado alimentos. Y al parecer la justificación es que la señora nunca ha trabajado. Entonces ahí en últimas no hay mucho que se pueda hacer. Poco que hacer. Bueno, tenemos otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp 310-245-8548. Dice, tengo un terreno de 5 hectáreas y media y lo invadieron. Tengo un negocio con el municipio y pedí permiso en restitución de tierra y me salieron 12 casas en la restitución. Mi pregunta es, ¿por qué si el terreno es mío no me aceptaron el permiso para vender por esas 12 casas si tengo los papeles al día y soy un único dueño? Muchas gracias. Habría que conocer el caso a profundidad. De entrada, el señor habla de restitución de tierras. Si el predio está en un proceso de restitución de tierras, obviamente no puede ser comercializado hasta tanto el proceso no termine. Él dice, habla de restitución de tierras, pero no dice si ya restitución de tierras le adjudicó el bien. Entonces parece que está en proceso. Si está en proceso ante restitución de tierras, no puede él todavía disponer de él hasta que el proceso falle. Muy bien, tenemos una llamada a esta hora. Alice Jerez se encuentra en línea al 648-4820. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarla? Mire, es que tengo un tío que trabajó en el hospital de San Andrés Santander, de García Rovira. Trabajó como 8 años. ¿Sí? Sí, como 8 años. Resulta que él juega con pensiones y resulta que allá no le aparecen sino 4 semanas. Entonces no sé por qué no le aparece eso, cómo sería, qué razón social tendría cuando eso. ¿Y él estaba trabajando en la empresa y estaba cotizando a través de la empresa? Sí, allá porque allá le pagaban por nómina, allá en el hospital. Él era portero allá, trabajó como 8 años allá en San Andrés. Bueno, ahí hay un soporte, abogada, que habría que revisar, porque si le estaban pagando por nómina, deben haber unos soportes del tema para poder liquidar. Deben haber unos soportes. Lo que ocurre es que la aseguradora no va a hacer la investigación. La aseguradora reporta lo que esté en su base de datos. Sí. Y si no aparece, pues la aseguradora no investiga. Le toca al señor que se comunique con el hospital si todavía existe, o que revise si tiene algún documento, algún comprobante de nómina. En esa época se daban carnets, en fin, si tiene algo que respalde su reclamación. Y si no, dirigirse al hospital si todavía existe el hospital. Para revisar esos soportes. Claro, porque le tienen que certificar que él trabajó allá. Yo creo que el hospital todavía existe. Si no existe, porque hubo una época en la que liquidaron los hospitales, habría que dirigirse a la liquidación del hospital, porque ellos debieron dejar todos esos temas laborales debidamente diligenciados, debidamente arreglados. Bueno, recuerden que hoy estamos en consultorio jurídico, son preguntas abiertas de diferentes temáticas en las que usted seguramente tiene una inquietud y podemos acá darle alguna guía a través de la abogada que hoy está acompañándonos el día de hoy, la doctora Marlene Murcia, para que usted tenga una guía sobre qué hacer ante esa situación. Tenemos otra pregunta y dice lo siguiente, abogada, el papá de mis hijos se murió hace 2 meses, él murió en una finca. ¿El señor tendría que darme alguna indemnización porque él dejó 2 hijos y uno con síndrome de Down? Muchísimas gracias. Pues si el señor murió, no le puede dar ninguna indemnización. Ella tiene, o sea, sus hijos tienen derecho a participar, son herederos del señor. Si son hijos debidamente reconocidos,
son herederos del señor. Si no están debidamente reconocidos, ella debe iniciar un proceso de reconocimiento y tendrían derecho a los bienes del señor. Porque en este caso no creería que fuera indemnización, sino de pronto tener la oportunidad de revisar si dejó algunos bienes a los que pudiera participar. Los que pudiera participar, porque si el señor murió no se le puede cobrar ninguna indemnización. ¿Y tendría algo que ver? Ella hace una referencia con respecto a uno de sus hijos con síndrome de Down, independientemente de su condición de salud, ¿tiene los derechos correspondientes para esto? ¿Hay alguna limitante? No, en la sucesión, en el proceso sucesoral entra como cualquier persona. Si el síndrome es muy avanzado y no puede valerse por sí mismo, lo representa la mamá, pero entra a la sucesión. ¿Esto tendría alguna connotación especial si el señor deja pensión? Bueno, muy importante conocer estas temáticas que hoy estamos trabajando hoy. Recuerde, 310-245-8548 es la línea que usted puede utilizar para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Y si quiere en vivo hacer su pregunta al 648-4820. Es la línea abierta que tenemos en este momento disponible hoy aquí en Consultorio Jurídico de Actúa en Derecho. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias por continuar en Actúa en Derecho. Hoy en Consultorio Jurídico tenemos llamada a esta hora de María Ramírez, que se está contactando al 648-4820. Señora María, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Adelante, María. ¿Cuál es su inquietud? Una preguntita para la doctora. Por favor. Lo que pasa es que yo tengo dos hijos, uno de 16 años y una niña de 14 años. Sí. El 16 años, él se me fue pues de la casa, vive independiente, trabaja y todo. Y mi hija de 13 años consiguió marido y pues ella vivió con el... Perdóneme, ¿de 13 años? De 13 años, sí. Ok. Y ella vivió con él como 6 meses. Sí. Y ella ahorita se separó del marido y volvió a la casa. Okay. Quisiera hacerle una preguntita a la doctora. Todavía a mí me obliga, me obliga la ley a seguir siendo, manteniéndola a ella como si estuviera en la casa conmigo. Bueno, María, muchas gracias. Venga, le hago una pregunta antes de que le conteste. ¿Es una niña de 13 años, entendí? Ella volvió a la casa. Pero aclámele una cosa, señora María. ¿Su hija tiene 13 años? No, ahorita tiene 14 años. Ok, bueno, hace un año estaba, a los 13 se fue a vivir con un hombre. ¿De cuánta edad tenía este hombre? ¿Cómo? ¿Cuánta edad tenía el hombre con el que se fue a vivir? 22 años. 22 años. Bueno, voy a hacerle unas preguntas a la abogada. Permítame, María, no se vaya de la línea. ¿Esto es legal? No, estamos primero que todo frente a la comisión de un delito por parte del marido de la niña, porque es un hombre de 22 años que estuvo con una niña menor de edad, incluso menor de 14 años. Entonces, estamos ahí frente a un delito. Lo primero, sí hay un delito ahí, claro, que puede meter en graves problemas a este señor, joven, claro, 22 años. Claro. Ahora, hablemos por el lado de la señora María. Su hija pues vuelve a buscar su hogar y en este caso María dice, bueno, yo tengo alguna responsabilidad después de que ya se había ido con su marido y había regresado. Claro que tiene responsabilidad. La ley solo la exime de la responsabilidad cuando, dice la ley, los hijos se hayan emancipado. ¿Qué es emanciparse? Es salir de la casa materna o paterna, pero cuando ya han cumplido los 18 años. Y no importa que la niña haya dado su consentimiento realmente para tener relaciones sexuales con este señor. Realmente esto es un consentimiento que no tiene efecto. Es una costumbre que muchos hombres se metan con niñas, pero que sea legal, así la niña consienta, no es legal. Señora María, ¿tiene alguna otra inquietud con respecto a esta situación? No, señor, me quedó muy claro lo que la doctora me dijo. Muchísimas. Antes de que se vaya, ¿la señora María podría tener algún problema por haber permitido que su hija se fuera con un hombre mayor? Realmente lo que la señora María puede hacer es denunciarlo. La señora María puede denunciarlo para que él responda, máxime que no está respondiendo, responda por la hija de ella menor y por el menor hijo.
Bueno, señora María, muchas gracias por haber estado con nosotros en Actúe en Derecho. Mucha atención a este tema que definitivamente se está viendo mucho en algunas familias colombianas, donde vemos que desde muy pequeñas, pues como el caso de la señora María, terminan con algunos jóvenes, 22 años, por lo que consideran que ya están preparadas, pero pues estamos hablando de niñas todavía. Y que se considera que si la menor dio su consentimiento, entonces no pasa nada. No hay tal tema de consentimiento No hasta hay la tal tema mayoría de porque edad. es menor de edad, claro. Perfecto. Vamos a continuar con Actúa en Derecho. Usted puede seguir llamando al 648-4820. Tenemos más inquietudes que nos envían a través de WhatsApp. Leo la siguiente. Tenía una relación con una persona de 8 años y convivimos 3 años. Esa persona no tenía nada y yo con él durante ese tiempo buscamos nuestras cosas. Hace 4 años nos dejamos porque él se consiguió otra persona y él me dice que no me pertenece nada de lo que construimos. Quisiera saber si es verdad y si yo lo podría demandar por lo que me corresponde por el tiempo en que estuvimos juntos. Muchas gracias. ¿Qué le contestamos, abogada? En estos temas de convivencia de parejas que conforman una unión permanente, es muy importante que cuando la relación finaliza se hagan los trámites correspondientes. ¿Por qué? Porque para declarar una sociedad patrimonial, una unión marital, y declarar la sociedad patrimonial, la ley solamente da 1 año. Entonces, a raíz de la separación, dentro del año siguiente se deben instaurar las acciones civiles pertinentes para que el juez decrete la existencia de la sociedad y como tal se puedan repartir los bienes. En este caso ya sería mejor que la señora intentara una conciliación. Podría ser, por ejemplo, ante la Fiscalía, ante la Procuraduría o ante un centro de conciliación para que el señor reconozca la convivencia y con eso o le conceda dentro de la conciliación parte de los bienes o con eso posteriormente ella pueda demandarlo. Muy bien, muy importante tener la claridad de cuándo es legal un matrimonio y cuándo no y cuándo se puede llegar a reclamar sobre ciertos bienes, ¿no? Lo que ocurre es que el matrimonio no tiene ningún problema. El matrimonio no tiene ningún problema, ¿por qué? Porque cuando se separan, la sociedad conyugal no desaparece hasta que no la liquidan, hasta que no hacen la repartición de bienes. Hasta ese momento pueden pasar 5 o 10 años y la sociedad sigue viva. No ocurre así con las uniones libres, porque las uniones libres, la sociedad que se conforma en una unión libre debe ser declarada por un juez de la República. Entonces, para eso sí hay término. En el matrimonio no, en el matrimonio cuando las personas se casan ya por el hecho del matrimonio se convierten en socios. Muy bien, tenemos a esta hora llamada en línea 648-4820. Señora Sandra López, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Adelante con su inquietud. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo tuvo hace ya muchos años un problema y estuvo preso. Y el Estado le embargó la casa. Entonces yo quería saber si, la casa se la dejó el papá, es una herencia. Entonces yo quería saber si uno puede hacer algo como es herencia para que no nos las quiten. Muchas gracias. ¿Las herencias se pueden tocar en este sentido? Es que para la única liquidación en la que no entran las herencias es en la liquidación de la sociedad conyugal. Pero si el señor tiene una casa que ya está a nombre de él, no importa cómo la haya adquirido, si la jurisdicción penal la embargó, no puede ser levantado ese embargo hasta que la misma jurisdicción penal lo ordene. Ok, bien importante tener esa claridad con respecto a esas herencias. Tengo un mensaje antes de que producción me envíe el que tengo. Dice, hay un problema con una herencia de 3 hermanos. Uno de ellos ha vivido toda la vida en la casa y él ha estado pendiente de la casa. Él le metió o le invirtió dinero a la casa y ahora uno de los hermanos quiere entrar a ocupar una de las habitaciones de esa casa. El hermano no se opone a eso. Pero lo que le preocupa ahora es que quiere meterle inquilinos a la casa de 3 personas a una habitación. Si mi hermano quiere ocupar la pieza, lo puede hacer,
lo que no permito es que meta inquilinos y lo peor es que sean foráneos, que no sean precisamente de este país. La pregunta ahí es, ¿puede él meter inquilinos en ese cuarto donde hay una comunidad familiar sin ninguna autorización? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que si ya hubo un proceso de sucesión, la casa se debió haber adjudicado en lo que se llama en común y pro indiviso, porque es una casa que no es susceptible de división material. Entonces, si no es susceptible de división material, o sea, si no se puede repartir en parcelas como podría ser un terreno, sino que es una casa de habitación, entonces la sucesión la da en común y pro indiviso, o sea, los tres herederos tienen el mismo derecho. Suponiendo que ya se ha hecho sucesión. Suponiendo que ya se haya hecho sucesión. Si no se ha hecho sucesión, entonces la persona que ha tenido el dominio de la casa, la posesión, más no la propiedad, porque la propiedad sería de los tres herederos, la persona que ha tenido la posesión debe iniciar el proceso de sucesión. ¿Por qué? Porque los tres tienen derecho. Los tres tienen igual derecho. No importa, y suena un poquito injusto, pero no importa que sea una sola persona la que se haya hecho cargo. Si es una persona la que ha mantenido la casa, ha pagado impuestos, ha remodelado, ella lo que puede hacer es, en el momento en que se haga la sucesión, si no se ha hecho, cobrarle a los hermanos lo que ha invertido. Tener todos los soportes para decirle, bueno, dentro de todo este tiempo yo estuve a cargo y a mí me pertenece esto de acá. Y hice remodelaciones, en fin. Pero si no, pues los tres tienen igual derecho. Entonces, así como él tiene derecho de vivir ahí, el hermano también tendría derecho de vivir ahí. Y si el hermano quiere ganar dinero, pues por esa habitación, la manera más fácil de evitarlo es conciliando, porque legalmente, pues no... Ahí habría un conflicto de momento que hasta que no se haga la sucesión no podría tener claridad. No podría tener claridad. Muy bien. Tenemos llamada en línea, señor Ludwig Osma. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bien, muy amable. Cuéntenos. Doctor, es que yo tengo un proceso de enfermedad laboral. Sí. Me calificaron con enfermedad laboral. Y el proceso, en este momento, se lo devolvieron a la entidad que me estaba calificando. La Junta Médica Regional se lo devolvió diciendo que faltaba el análisis de trabajo. En este momento estoy en la casa incapacitado, llevo 6 meses, a mí me sacaron del trabajo, me sacaron del seguro. Yo lo que quiero preguntar, si ese análisis de trabajo no llega, la calificación de enfermedad laboral, ¿la archivan? Bueno, muchas gracias, señor Ludwig. Esto es un tema relacionado con pensiones. ¿Qué le podemos orientar al señor Ludwig en esta situación? Pues este es un tema realmente para otro tipo de especialista y sería bueno que mañana esté pendiente si vamos a tener al doctor Jorge Luis Quintero. Para ahondar un poco más, ¿no? Sí, para darle ya una respuesta exacta, pues porque él es especialista en este tema. Los temas de calificaciones laborales suelen ser un poco demorados y suelen ser engorrosos, pero la empresa está obligada a hacer esta calificación. Entonces, de pronto lo que tiene es que esperar un tiempo prudencial a que la empresa haga ese análisis. Sin embargo, le recomiendo que consulte mañana, que vamos a tener al doctor Jorge Luis Quintero, que es especialista en estos temas. O sea, él se dedica única y exclusivamente a estos temas. Bueno, muy atento, don Ludwig y todas las personas que estén con estas inquietudes profundas que no son tan fáciles de resolver en temas relacionados con pensión. Hay un WhatsApp que nos envían que dice lo siguiente: tengo un hijo de 10 años, está registrado con el apellido del papá, que es venezolano, y no sé nada de él, nunca se ha hecho cargo de la responsabilidad. Yo me lo quiero llevar para Ecuador, allá tengo buen trabajo. ¿Qué puedo hacer para poderlo llevar si me piden la autorización del padre para poderlo sacar del país? Muchísimas gracias. Bueno, la ley ha previsto estos casos. No puede privársele a un menor de un futuro mejor estando con uno de los progenitores si no se puede conseguir al otro para que dé el permiso. La señora tiene que acudir a un juez de familia y realizar un proceso que se llama un proceso de jurisdicción voluntaria para que sea el juez
previo un proceso en el que requiere cumplir algunos requisitos, aportar algunas pruebas, el juez otorga el permiso para que el menor salga del país. O sea, sin el permiso del papá no hay posibilidad. No hay posibilidad. ¿Por alguna razón el papá no se ha reportado porque tuvo un accidente, falleció y no hay un soporte? En este caso, ¿cómo se haría, abogada? La señora acude a un juez de familia para que mediante un proceso que se llama de jurisdicción voluntaria, el juez autorice la salida del menor. Muy bien. Tenemos otra inquietud a través de WhatsApp. Recuerde 310-245-8548 o al 648-4820 si quiere que su pregunta sea consultada en vivo. Dice lo siguiente: tengo 23 años de vivir con mi esposo. Nos vamos a separar. ¿La separación sería por partes iguales? ¿Cómo sería el proceso, abogada, en un caso de una pareja que llevaba 23 años de casado? Casados. Sí, señora. No hay ningún problema. La separación se hace por el 50%, 50% para la señora, 50% para el señor. Es también pertinente aclararle a la señora que así como entra el 50% de los bienes, entra el 50% de las deudas. Si tienen deudas en común, es muy importante, si tienen ¿no? deudas en común, créditos bancarios, créditos hipotecarios, así como se reparten los bienes, se reparten las deudas. ¿Y esos acreedores, cómo se, a nivel de bancos, eso cómo queda estipulado? Dijo, a partir de este momento, fulanito de tal termina siendo el responsable de esta cuenta por un proceso de separación, ¿ellos deben llevar algo así? No, eso se pacta entre los dos, quién continúa pagando las cuotas. Eso Sí. se pacta entre los dos, entonces se dice la señora se queda con tal cosa y continúa pagando las cuotas del crédito hipotecario, o el señor dice yo le doy tanto, pero porque yo continúo pagando el crédito, porque ante el banco es complicado subrogar el crédito. ¿Y si no paga? Esperemos que pague, ese ya sería otro. Bueno. Señor Alirio Villabona, muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Adelante, don Alirio. Mi inquietud es la siguiente. Mi esposa tiene 58 años, ya cumplió la edad de pensión, pero le faltan las semanas cotizadas. Entonces ahora hay una reforma que salió del artículo 117 que si no cumplen el tiempo, entonces le devuelven la plata, pero quedan 10 días. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Perdón, no le entendí el tema de los 10 días. Sí, o sea, no, ella tiene 57 años. Sí. Tiene la edad ya cumplió la pensión, pero entonces no tiene las semanas cotizadas. No tiene las semanas cotizadas. ¿El dinero? Ella puede, claro, ella puede reclamar la indemnización sustitutiva, se llama. Ella tiene derecho a que le devuelvan lo que ha cotizado, pero ¿cuántas semanas le faltan? ¿Le faltan muchas? Sí, le faltan como 8 años. Bastante, sí, le faltan bastantes semanas. Sí, ella tiene derecho a que le devuelvan los aportes cotizados, eso se llama indemnización sustitutiva. Y los puede reclamar en cualquier momento, no importa que haya cumplido ya 57, 58, 59 años, no importa. En cualquier momento ella puede reclamar para que le devuelvan los aportes. Doctora, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Dice, abogada, yo compré una casa, solo hice una compraventa y resulta que mi predio está englobado con el terreno del señor y él no me quiere firmar, solo tengo la posesión. ¿Cómo reclamo mi parte? Está ubicado en una zona urbana. Muchas gracias. Dice el señor que tiene una promesa de compraventa. Sí, tiene una compraventa. Una compraventa. Y el terreno o el predio de él está englobado. Bueno. ¿Qué es eso de englobado? Englobado quiere decir que había un lote de terreno en el que hay varios predios. Entonces, para que cada predio pueda tener su propio número catastral, su propio número de matrícula inmobiliaria, deben desenglobarse. Y eso es un proceso que se surte ante el Agustín Codazzi. Muy bien, o sea, eso es legalizar un terreno que se va a utilizar para viviendas. Sí. Muy Entonces, bien. lo que el señor puede hacer, teniendo la compra-venta, es acudir ante un juez civil
en un proceso civil mediante abogado para que el juez ordene hacer la escritura de ese predio y con la escritura él puede hacer las demás vueltas que necesita hacer. Perfecto. Llamada de Hermelinda Díaz a esta hora de la tarde. Señora Hermelinda, cordial saludo. ¿Cómo podemos ayudarle? Muy buenas tardes. La pregunta mía es lo mismo que dijo la señora. Tengo 60 años. Yo trabajé 10 años en el consulado en el consulado de Venezuela, y tengo por aparte, tengo como 6 o 7 años de estar cotizando por aparte, ¿sí? Pero no me da tiempo para tener la pensión. Me faltan semanas todavía y yo ya tengo los 60 años. Yo como hago ahí. El otro es que tengo un problema, que tengo lo de la enfermedad, me dio cáncer en el colon. Estuve bastante enferma, pasé el médico ese ya laboral, el médico laboral me dio el 25% nomás, entonces no me aprobaron nada y ahorita dicen que tengo que volver otra vez a hacer eso y me llamaron y me dijeron que fuera para recibir el dinero, eso que dijo la señora, que le daban a uno y que le dan a uno el dinero ese la indemnización sustitutiva. Sí, eso sí, lo de 2 meses, cada 2 meses que le dan a uno una plata ahí, pero que son como una semipensión, es esa cosa, sí. Bueno, yo a esta señora también le recomiendo que consulte mañana con el doctor Jorge Luis Quintero, porque de entrada uno podría decir, sí, lo que procede es que le den la indemnización sustitutiva, pero dado que la señora está enferma, de pronto hayan otras cosas que hacer, no se apresure a reclamar la indemnización y consulte mañana con el doctor Jorge Luis Quintero. Bueno, bien importante, vamos a ir a hacer una pausa comercial. Recuerde que usted puede seguir escribiendo al 310-245-8548 o llamar al 648-4820. Hoy estamos en Consultorio Jurídico. Pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía en Actúa en Derecho. Hoy Consultorio Jurídico y tenemos una llamada en línea a través del 648-4820. Señora Maya Camacho, cordial saludo. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hágame un favor, tengo un caso que comentarles. Por favor. Mira, lo que pasa es que yo tengo un proceso de alimentos y primero le estaba en el juzgado primero de familia, ¿no? Sí. Y hace 7 años el señor no me pasa nada de dinero. Ok. ¿Habían llegado a algún acuerdo de pagos? Sí, señor, él tiene ya el proceso. E incluso lo pasé para la fiscalía. Sí. Hace 7 años, ¿no? Ok. ¿No le está respondiendo en este momento? No. ¿Qué quiere saber? ¿Qué puede hacer para hacer que pague? Sí, lo que pasa es que hace 7 años lo tengo en la fiscalía, he ido varias veces a mover el proceso, pero no me dan razón de nada. Mi hijo ya tiene 17 años, ¿no? Okay. Y hace 2 meses y me dijeron que si él cumplía los 18, que después de los 18 ya el proceso no valía nada, ¿sí? O sea, si no salía en ese tiempo. Bueno, señora Maya. Quisiera saber si es cierto, o sea, si él cumple ahorita, porque los cumple en agosto los 18. Ok. Entonces, los cumple, si ya ahí el proceso se pierde o qué pasa ahí. ¿Abogada, esto es retroactivo? O sea, ¿estas se van acumulando y va a tener que ponerse al día? En este caso sí, porque ya está la obligación causada, lo que nos explicaba ayer el abogado, ya está la obligación causada. ¿Cuál es el tema? No es que el proceso se pierda cuando el muchacho cumpla los 18 años, lo que pasa es que ya la mamá deja de ser la representante legal del menor y ya él, como mayor de edad, debe continuar el proceso por él mismo. Sí. Entonces no es que esto se pierda. Si hace 7 años que no da, el señor tiene una deuda. Ahora, si el señor está trabajando, si el señor tiene algunos bienes, si tiene una casa, un carro, es mejor que acuda al juez de familia en un proceso ejecutivo para lograr el pago de la deuda. O sea, esto sí es importante aclarar. La deuda en cuanto al tema de alimentos no es con la madre, sino es con el hijo, solo que la madre es la administradora porque él es menor de edad. Claro. Al cumplir los 18, quien debe reclamar ese derecho... Cobrar la deuda. Cobrar la deuda pendiente. Es el hijo. ¿Eso carga intereses? Claro, eso lleva intereses. Muy bien. Importante
para la señora Maya Camacho, entonces para que tenga presente esta situación. Una última inquietud antes de finalizar. Tengo una niña de 16 años, su padre falleció hace 4 meses. El señor era casado, quedó una casa, pero a nombre de la señora. ¿Se puede reclamar la parte de mi hija, puesto que él compró el inmueble, solo que lo pasó a nombre de la señora? Muchas gracias. Claro que sí puede reclamar, porque aunque la casa esté a nombre de la señora, si él era casado, a él le tocaría la mitad de los bienes de la señora. Y por ende, a la niña, parte de lo que le toque al señor. O sea, no esta jugada que se podría dar a entender así para no dejar una sucesión, una herencia, no funciona. No, porque ellos estaban casados. Al morir el señor, hay que abrir sucesión. Ok, listo. Muy bien, con esta inquietud hemos llegado al final de Actúe en Derecho. Hoy estuvimos resolviendo todas las preguntas acerca de consultorio jurídico. Recuerde, mañana vamos a estar hablando del tema de pensiones, seguridad social. Todas las inquietudes que usted tenga, vamos a estar con el experto, quien nos va a estar hablando sobre estas situaciones que usted puede estar presentando. Se puede comunicar al 310-245-8548 o llamar en vivo al 648-4820. Abogada, muchas gracias. Con gusto, John. Para todos los televidentes, los jueves vamos a estar haciendo consultorio jurídico, así que los espero los jueves muy pendientes para resolver variedad de temas. Muy bien, no se muevan de la sintonía del canal TRO, ya viene DJ TV Pura Actitud a las 3 en punto de la tarde. Bendiciones, feliz tarde.